cómo vamos a ver el futuro. Entonces, aquí les dejo estas cuatro posibilidades. A mí me gusta mucho eso de los escenarios, ¿no? Ya los economistas, muchos nos poníamos a proyectar variables, ahora nos vamos por unos modelos más de escenarios, ¿no? Escenarios, uno optimista, generalmente uno optimista, uno que llamamos promedio y uno pesimista. ¿Qué ventaja tienen los escenarios? Que cuando tú los desarrollas, si lo que ocurre es el escenario pesimista, tú estás preparado para eso. Es como ingeniería a la inversa. Tú construyes el escenario y preparas todos los pasos y las acciones que tendrías que acometer si ese escenario ocurre. En el mundo petrolero lo experimentó la Shell en la crisis de 1973, el embargo de los países petroleros a Estados Unidos, a los países consumidores, que bloquearon el petróleo que importaban esas naciones y los precios subieron. Ese escenario lo aprovechó la Shell de una manera brillante, porque fue una de las grandes corporaciones que consideraron un modelo de un escenario de guerra, de conflictividad. Estaban preparados, pues. Sí. Estaban preparados para eso. Tenían sus inventarios, sí. Todo. Y entonces ellos aprovecharon y se capitalizaron en un escenario de mucha crisis. Entonces, a mí me gusta ese tema de los escenarios. Y yo recomendaría que eso que estamos haciendo, esas miradas, pasan por un escenario pesimista, que ya lo vamos a estar viendo, un escenario promedio de continuismo y un escenario optimista, para que estar preparado para todos los escenarios. ¿Qué nos dice este autor, Michael Gordon? Él dice que deberíamos tener 4 perspectivas sobre el futuro. La primera dice, bueno, la pasividad del avestruz. O sea, eso es cerrar los ojos y dejar que se den los cambios. Yo no participo. Sí. Esa es una posibilidad. Y hay mucha gente en esa condición. Muchas personas que están sumergidas, esperando a ver que alguien haga algo. Que suceda algo. Que suceda algo. Hay otra que es de reactividad. Es esperar que llegue el futuro para enfrentarlo. Y eso se asemeja más al apagafuego. Está preparado, él se apertrecha y está preparado para cuando ocurre algo, él sale a resolver el problema. El de preactividad es un estadio inferior al de proactividad, pero se refiere a algo así como que compro una póliza de seguro por si acaso ocurre algo y yo estoy preparado, pero no estoy protegido. Lo prevé. Sí. Y la proactividad es que tenemos que construir el futuro. Este es el mejor. ¿Sí? Tenemos que anticiparnos, tenemos que inclusive provocar los cambios. Eso tiene que ver un poco con esta perspectiva. Directamente, hablemos un poco de economía en 2023 y 2024. Y por eso vamos a ver una gráfica numérica de cómo ha estado la evolución de la economía, no solamente en Venezuela, sino en todo el continente americano. ¿Okay? Viendo el 2022 fue el año del rebote. De efecto rebote. O sea, terminó el COVID, veníamos de 7 años de actividad contraída. Exacto. El tamaño de la economía en el 2012 era hace 10 años era de 350.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto y hoy subimos de 60 a 70. De 60 a 70.000 millones de dólares. Por eso se dice que si eran 350 y hoy es 70, pues el tamaño de la economía se ha contraído hasta un quinto. Ha quedado de esa economía que conocimos un quinto. O sea, que el golpe ha sido tremendo sobre la economía venezolana. El crecimiento en el Producto Interno Bruto del 30, del 25, en ese orden entre 20 y 30% consecutivo por 7 años, devastador. Generador de 3 dígitos, 4 Pero a su vez vivimos un periodo de hiperinflación. Y como lo decía mi amigo aquí Ramón,
Eso también viene y se conoce como estanflación. Estancamiento. Estancamiento con inflación. Normalmente la inflación estimula al empresario porque aprovecha precios. Imagínense, el ejemplo más patético o el más real es cuando los precios del petróleo suben. Yo sin aumentar la producción ingresa una cantidad ingente de recursos al país y yo no he hecho ningún esfuerzo. Todo se lo debo a un comportamiento de los precios. Entonces, si lo llevamos a cualquier otro terreno, si aumentan los precios, yo debería aumentar producción para aprovechar ese incentivo que son los precios. Pues aquí no ocurre. Aquí ocurre que la inflación sube y la producción baja. Entonces ese fenómeno se llama estancamiento con inflación o estanflación. ¿Qué pasó cuando empezamos a ver el 2024? Cuando empezamos en el 2022, dijimos, bueno, despegó la economía. Hay indicadores por ahí que hablan de 15% que creció el Producto Interno Bruto. Entre otras cosas, cuando digo dicen por ahí, es que nuestro organismo, que es el Banco Central de Venezuela, o la Oficina Central de Estadística, no es transparente. Lo revelan los informes que publica el Banco Mundial, el Fondo Monetario, dice, en Venezuela no hay datos. Entonces la tiene que publicar un economista, una ONG o la Asamblea Nacional del 2015, en general. Pero no hay, fíjense que por ejemplo los índices de inflación del 2022 lo publicaron en septiembre del 2021, lo publicaron más o menos en septiembre del 2022. Y aquí hay una cantidad, por ejemplo, para reexpresar estado financiero, por decir una, que requiere que alguien publique los índices. El ajuste por inflación, claro, que se le hace a la declaración de impuestos sobre la renta. Los necesita. Ojo, que ellos son los primeros que necesitan, porque claro, eso fue cuchillo para ellos mismos. Ese cuchillo porque para su propio cuello. Eso redujo sustancialmente los ingresos que por la parte fiscal se obtuvieron en el 2021 y 2022, al no tener ese dato. Entonces fíjense que dijimos en el 2022 vino un rebote de la actividad económica. Claro, esto es analógicamente algo así como que yo pesaba 70 kilos en el 2014 y de pronto llego con la contracción de la actividad económica a pesar 30 kilos. O sea, estoy muy débil y crezco 15%. El 15% es 4.5 kilos. Estoy en 34.5. Desde luego que me emociono que ya dejé de enflacar y que ya no voy a toque fondo. Pero 15%, que era una cifra gigantesca para cualquier nación, para Venezuela simplemente significaba que, oye, respiré. Porque decrecí de 70 kilos a 30. Entonces requería ya estudios estadísticos serios expresan que Venezuela requeriría un crecimiento interanual promedio del 6% por 20 años para volver a recuperar la magnitud del país. Si eso no ocurre, entonces, bueno. Ahora, ¿qué pasó en el 2022 con mira al 2023? Bueno, nos botamos en proyección. La más optimista era que crecíamos, no íbamos a crecer tanto como en el 2022, pero íbamos a crecer al 8%. Eso con el efecto Chevron. Chevron entró en marzo del 2022 y incorporaba unos 100, 120 mil barriles de crudo al torrente de producción, que Venezuela, como ustedes recordarán, era un país de más de 3 millones de barriles diarios y estaba ya en 600, 500, llegó al extremo de 450 mil barriles diarios. Fue catastrófico para una nación petrolera. Entonces, en el 2023 se estableció un objetivo de llegar al 1 millón de barriles. Está terminando el 2023 y no cumplimos con ese objetivo, estamos por debajo de los 800 mil barriles, estamos en 770 mil barriles, o sea, muy por debajo del millón de barriles. Pero fue más que el 2022. Sí. Ahora, ¿cómo es que hay un ingreso extra al aumentar esa cantidad que no llega al millón, pero no hay un aumento en la perspectiva económica? Porque es muy precario todavía. No es muy poco. No te da un superávit de inversión. O sea, Venezuela llegó a tener en sus arcas, en sus ingresos,
70.000 millones de dólares en ingresos, de los cuales el 80% era por origen petrolero. Hoy estamos en 11.000, porque pasó de 7.000 a 11.000 producto de esa incorporación que la empujó mucho Chevron. Y sin embargo, más nadie aportó. Sí, más nadie ha aportado. Nadie ha aportado. Entonces, viene Chevron, que la expectativa de Chevron no era 120.000 barriles diarios, era 160.000. Pero Chevron realmente empezó a producir en el segundo semestre, porque llega y se encuentra con estaciones de flujo dañadas, con pozos que no hay talado, que no hay servicio, que los patios de tanque, las refinerías no reciben crudo, y más toda la burocracia con PDVSA para poder casi que se echa para atrás el convenio con Chevron, porque por ahí en abril hubo un cambio de junta directiva y cambian al presidente de PDVSA, viene Indacochea, un hombre por ahí de esta naturaleza, que prácticamente para el convenio con Chevron. Chevron es una licencia, es un permiso que da el gobierno norteamericano, porque Venezuela desde el 1 de enero del 2019 tiene sanciones económicas, pero previo tuvo sanciones también más a personajes. Recuerden el gobernador Rafael Silva, más una cantidad de funcionarios que se iban sumando a esa lista de personajes sancionados, pero el bloqueo financiero empezó en 2019. Ellos atribuyen toda esta caída a la guerra económica, a las sanciones, pero las sanciones empezaron en enero del 2019 y la caída empezó inmediatamente con Maduro. El primer año de Maduro fue 30% para abajo y todos los años consecutivos hasta el 2021 fueron para abajo. La destrucción del país ha sido de proporciones inimaginables. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con el 2023? Que empiezan los ajustes. Oye, ya no es 8% que vamos a crecer, ya es un 6%. Y entonces, cuando nos paramos en el primer semestre, encontramos una situación, una realidad catastrófica. Muy diferente a la planificada. El consumo privado había caído en 35%. El Producto Interno Bruto había caído en 8%. Habíamos proyectado que iba a crecer 8%, pero ahora estábamos 8% en decrecimiento con respecto al 2021. Entonces, quedaba el segundo semestre para poder nivelar ese crecimiento y terminar al menos en 0, 1 o 2%. Cuestión que está seriamente todavía cuestionada, porque pareciera que, primero, el tercer trimestre no satisfizo las expectativas. Todo está cifrado en el cuarto trimestre, que hay estacionalidad, hay mayor consumo, hay reposición de inventario, las familias compran juguetes, se reponen sus existencias de ropa, zapaticos, hallacas, y eso no se está viendo. Pero es que no se está viendo ¿por qué? Porque es que no entendemos que la rueda económica de Venezuela está dada en el punto inicial de producción del último eslabón económico, que es el empleado. Si nosotros no entendemos que el salario tiene que ir a un nivel de capacidad de consumo, la misma economía en macro no va a arrancar. Claro, es que el primer problema de este país, Porque hay un efecto. es un poder adquisitivo. No, hay un efecto. Si no hay poder adquisitivo, no hay demanda. Y si no hay demanda, ¿cómo se estimula un aparato productivo? ¿Cómo se estimula? Porque el empresario, ¿qué es lo que primero detecta? Si su producto va a tener venta. Y entonces, en función del mercado, él hace sus planes. Pero si el mercado está contraído porque no hay capacidad de compra, pues vamos a tenemos un serio problema. Ese es uno de los problemas. Pero hay otro problema, que la inflación se arruina en su sistema financiero. Y en Venezuela ni siquiera nadie tiene tarjeta de crédito, pero tampoco las empresas están teniendo acceso al financiamiento. Otro de los elementos graves de la economía venezolana es el financiamiento. No hay financiamiento bancario. Y el otro es los términos de intercambio. Vamos a ver cómo se come eso. Eso es la tasa de cambio. Aún cuando esté esa tasa de cambio creciendo continuamente, hay una expresión cotidiana, lo que lo decimos los economistas, que no hay dólar caro. Porque, sí, está caro, espera que llegue el día de mañana para que veas.
que el de hoy va a ser barato con respecto al de mañana. Entonces, ¿cuál es la tendencia cuando eso está aquí en el subconsciente? Es que yo tengo que convertir todos los bolivaritos que me caigan en dólares, porque si no, pierdo poder de compra, pierdo poder adquisitivo. Entonces, ¿qué está terminando el 2023? Ahora, yo sé que de pronto ustedes han escuchado muchas veces que es Producto Interno Bruto, ¿no? Pero vamos a contextualizar. Es la suma de bienes y servicios que produce una economía. ¿Y qué es bueno y qué es malo? Bueno, él se compara con el crecimiento poblacional. Normalmente el país venía creciendo a un ritmo poblacional del 2%. Valga decir que lo mínimo que debería crecer el Producto Interno Bruto durante un periodo de tiempo determinado es 2%, para que el ingreso per cápita o la pobreza no se enquiste en el país. Ahora, ¿qué pasa en un país que sigue creciendo al 2%? Después vamos a ver el efecto de la migración. ¿Ven? Porque Venezuela no solamente dejó de crecer al 2%, sino que poblacionalmente decreció. Eso, históricamente, eso teníamos muchísimos años, salvo las guerras civiles, Venezuela tenía una tasa de crecimiento del 2%. Ahora, imagínense ustedes un país que le correspondía por lo menos crecer al 4% para generar riqueza, para crear riqueza. Pero no solamente eso, decrece al 30%. Entonces los niveles de pobreza en Venezuela son catastróficos. Claro. Entonces hablamos del informe de ENCOVI, que lo produce la OCAP, y que habla del 95% de pobreza, de la cual un 40% es estructural o crítica. ¿Qué significa esa pobreza crítica? Que están condenados a ser pobres, porque es esa generación de jovencitos, de niños que no tomaron leche. Y entonces usted ve en las comunidades adolescentes encorvados o con las piernas abiertas. ¿Por qué? Porque la capacidad intelectual. Entonces ahí no hubo calcio, ahí no hubo alimentación, no hubo proteínas, una cantidad de elementos. Entonces esa población, que es un porcentaje alto, está condenada a ser pobre. Entonces ya crea un problema estructural. El problema de Venezuela es estructural. Nosotros hablamos siempre los economistas de estructural o coyuntural. El tema del COVID fue coyuntural. Duró un año, apareció la vacuna y listo. Se murieron tantas personas, pero volvió a recobrar volvió a su punto de origen. Ahora, un país que destruye su capital humano de esta manera, es muy difícil que vuelva a su punto de origen. Es muy difícil. Va a requerir generaciones. La salida de la población con más capacidad productiva. Sí, eso afecta mucho. Entonces, ¿cómo está terminando el 2023? Probablemente entre 1 o 2%. Eso es mi mala noticia, de crecimiento 1, pero además volvió el flagelo de la inflación. La inflación se estima que termina en 315%. Eso en hiperinflación se define como aquellos procesos de inflación anuales de 3 dígitos o mensuales de 2. 3 y de 2 dígitos. Eso caracteriza a Venezuela. Nos sigue, en este momento hay digamos, toda una conflictividad en Argentina porque va a terminar en 140 o en 150. Ahora imagínense ustedes, ya van a ver ustedes las gráficas nuestras, de qué magnitud, de qué estamos hablando. Entonces, si nos paramos en el 2023 y decimos, ajá, ¿y qué viene para el 2024? ¿Cómo es el 2024? Entonces, el 2024, aquí lo que hemos hecho, lo que hemos conversado nosotros acá, es que el 2024 tiene está partido en dos toletes. El acuerdo de Barbados dijo, hay elecciones en el segundo semestre. Tienen que fijar la fecha, ya por ahí hay fechas tentativas de elecciones en el 2024, septiembre, otras hablan de octubre. Entonces, ¿qué significa para los que tenemos que lidiar con los fenómenos económicos, hacer previsiones y asesorar? Que le tenemos que decir, bueno, el primer semestre va a ser una continuidad de este año. Digamos Estados Unidos, por decir el primer actor, y también la Unión Europea, están poniendo sobre la mesa elementos e incentivos para que en 2024 ese proceso electoral sea transparente, competitivo, limpio, etc. Tenga observación internacional y realmente ganen el mejor. Entonces están colocando
¿Qué están colocando? La posibilidad de que venga Repsol, la posibilidad que venga la empresa Eni, una empresa italiana, Repsol española, que venga otra empresa norteamericana, otra inglesa, y entonces ya no sería Chevron, ya habría un conjunto de empresas, unas 4 o 5, que vendrían en el 2024. Y ahí estarían hablando del 1.200.000. Podría estar hablando según yo. Sin embargo, digamos la infraestructura petrolera, la facilidad de producción, Venezuela llegó a tener en un momento determinado 140 taladros operando en el país. Ahorita nos cuesta conseguirlo. Claro, son de una vez. No. Todavía 1.200 es poco Sí. para cubrir lo que Es poco. Es poco. Un país de 3 millones. de 3.800.000, 3.700.000 cuando Pico, entró, ajá, pero algo así. durante Pero muchos años se fueron mantuvo 3 sobre los 3 millones. 3.700.000. 3.700.000 Sí, llegó a picos de esa a pico. Por esa razón no pueden aumentar sueldos, no pueden aumentar Claro. nada, porque esa torta está dividida para salud, educación. Pero si todas ocurre esas- un aumento de 1.200.000, sí va a haber. Sí, porque ese es algo, Debe haber una aumento de tendencia. eso. Ahora, ¿qué pasa con la inversión petrolera? Que la dejaron deteriorar en un estado que, bueno, entra y entonces se ha venido repotenciando la parte estructural para después llevarla a la parte de producción. Entonces, por lo menos el teogénico es esto, de José se acabó. Ahorita está empezando otra vez. Y la zona de aquí de Occidente, que es la que está suministrando. ¿Ve? Pero la inversión del sector petrolero No, es muy sí, alta. muy alta. Y claro, su crecimiento va a ser muy Ahora, alto. ya nos vamos a ir paseando por sectores. Ajá. Para terminar esta primera lámina, entonces dijimos que en 2024 lo que nosotros estamos visualizando es un primer semestre que se llama continuidad, cambios menores que se pueden suspender en cualquier momento determinado. En el último análisis salarial que presentamos en el programa de radio de nosotros, Venezuela no sale en el ranking de los 10 países latinoamericanos, americanos, dentro del ranking de salario aceptable para las Naciones Unidas. Eso es. Entonces, Porque ese primer no- semestre que lo pudiésemos estar visualizando como una recuperación, porque viene en flexibilidad, está amenazado por la conflictividad política. Y entonces, ¿qué viene en el segundo semestre? Lo que conversábamos, que ponía también Ramón, el segundo semestre viene incertidumbre. La incertidumbre viene caracterizada por o continúa este gobierno o hay un viraje. Vamos a, en un momento determinado, en 2012, recuerdo que hubo un escenario de análisis cuando cumplió Chávez, que muchos en unas reuniones de especialistas se dijo, vamos a Corea del Norte, a la ciudad de Pyongyang, o vamos a Corea del Sur. Vamos al progreso, a Samsung, o vamos Sí, pero no hubo nada. no hubo nada. Ok, avancemos. Avancemos que ya vamos ya a mediodía. Esa hora no es correcta, no se corre todo. La hora real es la de 12:30. 2 y 6. Entonces, esta es una tabla, fuente Banco Mundial, Fondo Monetario, que quisiera destacar. Es amplia la tabla, pero voy a destacar 3 o 4 áreas. La primera, este cuadro, esta parte de acá, es Producto Interno Bruto. Y el otro que vamos a ir desplegando una vez que veamos este lado es inflación. En todo el continente americano. Entonces, indicadores de las Américas. Entonces ustedes van a ver aquí contraste. Obviamente en el 2020, en marzo, se activó la pandemia. Y todas las naciones decrecieron, con un pequeño detalle. Miren los decrecimientos. América del Norte, que incluye Canadá, México y Estados Unidos, 3.5. Y internamente su balance, el más afectado fue México. Recuerden la cantidad de fallecidos que se registraban en México. Y le siguió Canadá, y Estados Unidos sufrió menos en esa. Ecuador. Fíjense Ecuador, 7, menos 7.8. Argentina, menos 9,9. Venezuela, no hubo los muertos que hubo ni en Ecuador ni Argentina,
y decreció 30%. ¿Ok? Pero aquí hay un pequeño detalle que vamos a ver más adelante, ¿no? Bájale un poquito para que tú veas. Ahí ya pueden ustedes ver, todo es, ninguna nación Pero le sigue Perú, sí, con 11. con un 11. Pero imagínate la diferencia. Todo de 11 a 30. Pero de una vez, el año siguiente, Ya, Perú sí le automáticamente pegó aumentó la pandemia. o sea, el 103%. Así. Y entonces, fíjense, esta es una comunidad que agrupa a Centroamérica, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador. Ellos decrecieron más que Norteamérica porque dependen mucho del turismo. Y el turismo fue una de las actividades más golpeadas durante la pandemia. ¿Okay? Entonces, pero igual, todos decrecieron. Panamá decreció 17,7%, obviamente porque los canales de comercialización o las cadenas de suministro fueron cerradas. Recuerdan los barcos y las navieras y todo eso se detuvo, cayó. Ahora, hay unas economías dependientes del turismo, exclusivamente del turismo, en las cuales está Aruba, pues ellas cayeron muchísimo más. Entonces, ahí vemos 17, 24, las más golpeadas. ¿Ok? Sigamos viendo aquí economías que no dependían del turismo y que exportaban materias primas. Sorpresa. Pero mira lo que presenta Haití. Ajá. Que Haití es una economía que no sé qué produce, porque no lo conozco, pero decreció un 3%. Por la O sea, Haití población. no tiene el sistema eléctrico que Nada. nosotros podemos tener en potencia, ni el petróleo, ni nada. Y Recursos, no tiene recursos. ¿Qué Será país? por la población. Haití. Haití. Será por la población. Haití está mostrando un decrecimiento en el primer año de la pandemia del 3%. Nosotros tenemos un 30%. No, es catastrófico. Esa es la magnitud de Venezuela. Observen este dato. Lo que pasa es que Haití estaba golpeado. Guayana crece, Guyana es el único país en las Américas que que tiene en crecimiento. pandemia crece. Sacó petróleo parejo. El único país que en pandemia crece. Aquí de una vez vamos a contextualizar qué es Guyana. Guyana son 800.000 habitantes. Guyana, de la zona de reclamación, ellos han venido habitando, poblando. De esos 800.000, hay 126.000 que ya viven en la zona de reclamación, que hablan inglés. El ingreso per cápita petrolero más alto del mundo en este momento El de ellos. es el de ellos. El de la zona de reclamación. No, el de Guyana. El de Guyana. República Cooperativa. Porque tiene petróleo en... Ahora, ¿qué tiene esa zona? Tiene petróleo, diamantes, oro y otra cantidad de minerales. La parte sur está... La parte sur todavía es selvática. Pero todos por ahí recordemos esas alocuciones de Chávez con su canciller, dándoles permiso a esa nación para que si iba en beneficio de los pueblos, pues le diera cosas. Recuerdan también CARICOM, una comunidad económica del Caribe que agrupa a 15 naciones y otras 5 islas, todas recientemente, y esto no tiene nada que ver con el interés, pero sí tiene que ver con el abandono que tuvo Venezuela sobre esa zona para que ahora aparezcan patriotismos de la magnitud y de la escala que están apareciendo a defender el desierto. Sin duda que hay que defender. Es como, por ejemplo, sin duda que es muy buena noticia que tengamos en el aeropuerto vuelos a partir de hoy. Pero pero tampoco es que vamos a hacer la fiesta del siglo, porque teníamos 8 años que no llegaba un avión privado al aeropuerto. No, privado sí llega, pero no vinieron. Vuelos comerciales. Yo, Vuelos comerciales. bueno, yo me crié al lado del aeropuerto, Sí. ahí en La Hollada. Ahí está. Y Valera, Trujillo llegó a tener, ¿qué? 8 vuelos. 8 vuelos. 4 en la mañana, 4 en la Sí. noche. Yo me iba en la mañana y y en la tarde y también. se regresaba a las 7 de la noche. No, no, Ubican uno en se iba en Barquisimeto. el mañana que era a las 6. Ahora, quedémonos en Guyana por un momento. No vamos tan lejos. Sí. Vamos a explotar la Luego de la pandemia. 21. 62%. 22.
38% estima que termine en el 2023. Y le apuntan a 26,6%. Para el Hace- 2024. 24. Es decir, que hace 10 hubo un años. crecimiento de 180% en 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. Esa tasa es, No, está que los no se la promedios. gasta nadie en el mundo. Eso es imposible. Nos estamos percatando porque vemos los informes y está en matrices de opinión. Yo te voy a decir. Porque, ¿sabe por qué? Hace Pero 3 años. un país que Pero tiene un ¿sabe por crecimiento qué? de 180%, No, ¿sabe por ir a qué? enfrentarnos Bien. bélicamente Bien. contra él es un peligro para Venezuela. Lo que pasa es que la zona sur es tan densa de Venezuela, que eso pertenece a Venezuela. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Explotar calladitos. Ellos no hicieron bulla. No hicieron bulla y se le metieron a Guyana por la costa de ellos. No se metieron. O sea, no se le metieron al Esequibo por la zona de Venezuela, sino por allá. Tienen petróleo en tierra firme y en la Mire. plataforma continental. ¿Y quién está sacando el petróleo? Exxon. Exxon. Bueno, ellos están produciendo. Exxon es una de las empresas más eficientes del mundo en extracción petrolera. ¿Ve? Una de las más eficientes en el mundo. Ellos no van a perder el tiempo. ¿Ve? Ellos no van a perder el tiempo. Bueno, la noticia de ayer es que el mundo, hay un fenómeno ahorita que se conocía, todos hemos escuchado hablar de la globalización, Ajá. de la internet. Y en estos momentos se está produciendo un fenómeno de desglobalización. Globalización. Ajá. Eso lo venimos hablando nosotros en el programa de Sí. hace más de un mes. Hay indicadores que dicen hay una o sea, ¿por qué? Conflagración allá en el Medio Oriente, conflagración en Europa y Rusia, Ajá. cadenas de suministro interrumpidas, comercio reducido, riesgos en el canal De De Panamá Panamá. y del otro. no, allá en el donde pasa el 70% del El estrecho de Hormuz. el estrecho de Hormuz. ¿Ven? O sea, y entonces las economías vienen como recogiendo y buscando mercados más locales. De hecho, el Tratado Atlántico Norte, que agrupa a Canadá, Estados Unidos y a México, Ujú. superó, pero ampliamente en comercio, a toda la Unión Europea. Se va por el por. Sí. Entonces, ahora, ¿se revertirá? No sabemos. ¿Nos afecta? Sin duda. Todo está interconectado. ¿Cuáles son los escenarios de precios? Los escenarios de precios, por ahí están en una laminita, pero voy a llegarle allá. Son 3 escenarios. Entonces, para no perder la idea, fíjense eso, ahora vamos a Venezuela. ¿Cierto? Súbela. Ahora otra vez anda. No, súbela. Ajá. Yo tengo aquí, Venezuela le puse 2 líneas, porque este es el pronóstico que hace el Fondo Monetario y el Banco Mundial con que va a cerrar la economía en el 2023. Eso ya quedó desfasado. Probablemente esto no se ve. ¿Qué? No, ¿Qué porcentaje? que crezca 4%. 4%. Y Eso es lo que se ahora, viene ¿y este diciendo, 2 y pero 4 qué pasó? Esta es una apreciación local de economistas, especialistas en Venezuela. Se proyectaba. O Bueno, sea, pero esa va correcta. esa va a el verdadero esta- Además, por esa es la Sí. verdad. Entonces, 4% está como que ya no se conoce. Y de pronto esto se pierde. Todo lo vamos a ver cómo termina este 4 trimestre, que todavía le falta un mes. Si diciembre no reacciona, Si diciembre no reacciona, esto pasa a ser 1 o pasa a ser 0. De pronto, cuando los indicadores macroeconómicos se agrupen, capaz y da menos 1. Pero lo cierto es que el 8%, la expectativa del 2023, se vino al pique. Entonces, aquí nos tenemos que preguntar, ¿cómo va a ser el 2024? Porque ya empezamos. Que va a crecer al 5, al 7, al 4. pero como país monoproductor del petróleo depende de eso. Va a seguir dependiendo. Es que la economía de nosotros en un 70-80% depende del petróleo. Por eso. Entonces, si eso es 4 o es 5 o es 6, va a depender de De la actividad. Mira, lo único
que puede dar crecimiento económico a esta economía y sostenido es la apertura. Lo único. La Claro. apertura. Hay un conversatorio que yo los quiero invitar en algún momento, que es ¿por qué Venezuela cayó? De hecho, es un análisis muy bueno que hizo Arturo Batista, Grúa. profesor de economía, Fue profesor de de nosotros. teoría económica avanzada, que murió en Colombia hace 2 años. Hace 2 años murió Eh, en Colombia. Fue Premio Nacional de Economía, fue profesor en Harvard, fue profesor en IESA, fue profesor en ULA, fue profesor en MIT, un tipo que escribió 26 libros y tiene la autoridad suficiente como para que uno... Entonces, hay todo un material que ustedes pudiesen compartir. ¿Por qué Venezuela llegó a los niveles en que llegó? ¿Por qué se destruyó el sistema democrático? ¿Por qué la bonanza petrolera no se aprovechó? Y si Venezuela fue realmente un país de progreso, de paz, de crecimiento. Sí, si fue una bendición o fue una maldición. Entonces, Son las dos cosas. sí, son las dos cosas donde con las dudas prevalece el hecho de una bendición, porque él analiza 100 años. Entonces, desde 1870 hasta 1970 son los primeros 50 años. Y entonces él se para ahí y dice, ya, este era un país rural, desarticulado, enfermo. Bueno, el Producto Interno Bruto era $400 y en América Latina el resto eran $600, o sea, éramos el país más pobre de América Latina. En los siguientes 50 años, nuestro Producto Interno Bruto llegó a 3.000, en vez de 400 per cápita, pasó a 3.500 per cápita. Y América Latina, toda América Latina estaba en 1.800, o sea que se revirtió. Y Venezuela pasó a ser la casa grande de América Latina, el país rico, donde la educación, donde la salud, donde la movilidad social, la posibilidad de que una persona que naciera como, por ejemplo, yo que me crié allá en Urdaneta, en Santiago, en la Cuesta, luego estudiara, creciera y llegara inclusive a ocupar posiciones en la PDVSA Azul y trabajar aquí y aquí estoy. Esas posibilidades hoy se han negado a esta generación del siglo XXI. Entonces todo eso se debió a un recurso que fue el petróleo, que hizo que se masificara. ¿Qué pasó? Y hasta ahí les dejo para dejarle esa inquietud, los términos de intercambio. Venezuela no hizo lo que hizo Singapur, los tigres asiáticos, que fue, logramos cierto bienestar interno, ahora vamos a conquistar el mundo. Y para conquistar el mundo tenía que la economía abrirse. Y para la economía abrirse tenían que existir términos de intercambio favorables, competitividad, que no sea posible lo que hoy en día, y hace mucho es así, que sea mejor importar que exportar. Entonces, y eso está ocurriendo, y eso ha ocurrido relativamente siempre. Eso no es del socialismo del siglo XXI, eso tiene Siempre años. Eso es histórico para Y nosotros. entonces Sí. eso determina el tamaño del mercado. Si tú no exportas, pues tu tamaño se queda del mercado para acá. Por muy buenas intenciones que tú tengas, si tu mercado no es grande, pues tú no vas a crecer. No desarrollas músculo, no desarrollas competitividad. Acaban de abrir la frontera con Colombia y ¿qué ve uno? Más productos colombianos en los anaqueles venezolanos que productos venezolanos en anaqueles colombianos. ¿Por qué? Bueno, por los términos de intercambio, por la competitividad. Control de calidad. Por una cantidad de elementos. Entonces, todo eso tiene que ver con tu productividad y es toda una presentación en la cual nosotros pudiésemos estar conversando un par de horas para entender, porque en la medida que uno entienda qué ocurrió, en esa misma medida uno dice que hay que cambiar, ¿verdad? Exacto. Que hay que cambiar dónde no se puede volver a caer, y ese sería también tema de un conversatorio con la conferencia. Vean lo que pasó, todas las naciones, luego de la pandemia, se recuperaron. En 2020. En el 2021, ella duró también parte del 2021, pero los meses en que, digamos, la Organización Mundial de la Salud decretó que ya no había pandemia, en los meses permitió que las naciones se recuperaran. Y todas, sin excepción. Ahora, ¿qué pasó con Venezuela? Que creció 1%, según No diría mucho. Y el año del rebote se dice que fue en el 2022, aquí había 8%, y mire por dónde va, que va a ser menos, y aquí es lo que va. Ahora veamos este indicador que está acá. Inflación.
Miren, todos esos números de un solo dígito, salvo por acá, vamos a ver quién es este país que tiene esos índices. Olvidemos este cuadro y vamos para este. 36, 50, ¿qué país es ese? ¿De Argentina? Argentina. Claro. Ahora veamos la cifra de Venezuela. Ya. 2.690, 686. Bueno, el Fondo Monetario está proyectando 250. Y la realidad venezolana es que ya no va a ser 250 porque octubre ven 315. ¿Y cuándo cambias tú? Nunca lo vas a cambiar. En esa magnitud, con un mes, Un mes de... con 2 meses, noviembre oficial, diciembre, ¿cuándo cambia? Si lo que ocurre es al contrario. Como estos son meses de actividad económica, los precios tienden a subir. Entonces no se va a corregir. Porque no Oye, el gobierno va a emitir más billetes. Así es. Ese término negativo tiene que ver con deflación. Bueno, sí. Es decir, que aquí en América también existen economías que tienen deflación. ¿Tú dices este 0,9? Sí. Vamos a ver qué país es eso. Ecuador. 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 O sea, que tuvo un proceso en el que el precio valía menos Hubo deflación. de inflación. Qué raro, ¿verdad? Claro. Extrañísimo. Pero hace unos años habían. Mira. Colombia era uno que. Mira, que Japón va lidiando con ese problema. Porque en Japón, la innovación, la creatividad, la transformación, cada vez produce, los productos son más baratos. Porque la productividad es más alta. Más alta. Y los márgenes competitivos se mantienen. Y ha tenido problemas de. En Japón, un teléfono pierde el 42% cada vez que se produce otro. O sea, que es un proceso deflacionario incluso mensual. ¿Sí? No. El 42%. Se hizo este teléfono, ¿verdad? Y cuando se fabrica el otro, Ya, este perdió el 42%. Entonces, frente al 2024, el escenario ya se lo mostraron. Caracterizado por continuismo o un salto. Todo va a depender de los ciudadanos que tengamos la suficiente madurez y de las posibilidades de ponerle los costos bien altos al gobierno para que nos den ese viraje. Vamos a llamarlo, concluyendo esta parte del 2024 estamos hablando, continuismo o viraje. Así es. Eso está lleno de incertidumbre, porque no tenemos certeza de cuál tiene más fuerza. No nos vaya a ocurrir que sorpresa, continuismo. No, y el Sería trágico. venezolano también ha madurado Pero yo- bastante. sí. Es decir, Sí, continuismo. ya no son euforia. ¿Eh? La gente se queda más. Sí. Pero hasta Entonces, que crezca 4%, eso va a significar, volviendo al ejercicio aquel de que yo pesaba 70 kilos, que ahora voy a pasar de 37 a 40 kilos. Sigo siendo un país o una nación muy pobre, con un mercado limitado. Yo les he dicho a muchos amigos industriales, yo digo, tú tienes muchísima capacidad ociosa, y esa capacidad ociosa tú no la vas a recuperar en los próximos 20 años. Pero la recuperaría si hubiera un crecimiento importante interanual. Pero el que tú estás viendo, ¿por qué no empiezas a liquidar la mitad de esa planta, redimensionarla? Y si no la vas a redimensionar, busca exportar, busca nuevos mercados, busca ampliarse. O no solamente exportar, si tú estás en el occidente, busca el centro. Si estás en el centro, ve para oriente, pero tienes que ampliar el mercado. tiene que abrirse. Tienes que abrirte. Ahora, cuando nosotros en términos de PBI, imagínense que yo se lo compartí a mis amigos acá, el PBI nuestro es de 70.000 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto es el PBI del turismo? 1.400 millones de 70.000. Estamos en la posición 18. O sea, después viene Yaracuy, 2, 3, Del tamaño. otras 1.400. 1.418 millones de dólares. De 70.000, que es el Venezuela. país. Representamos, no sé, eso es como. El 0,01 no sé cuánto. Y ¿Pero ahora, por qué? ni Porque siquiera no tenemos producción, no tenemos producción. O sea, la suma de nuestra producción representa 1.400 millones frente a 70.000 millones, que es la suma en el país. Ahora, cuando uno se detiene a ver eso y dice, pero Trujillo, agregando lo que comentaba
el profesor González, pero es que uno dice que Trujillo tiene 3 pisos altitudinales. Zona alta para producir hortalizas, somos productores de lechuga, de tomate, de papa, Plátano. tenemos zona media donde se producen, acá para Pamparito se produce una mandarina especial. No, y se acabaron. Bueno, naranjas. Agarró la placa. No, el dragón amarillo. El dragón amarillo. Bueno, en otros lugares café. Si nos vamos a la zona baja, tenemos ganado, tenemos guayaba, tenemos parchita. Y nosotros, o sea, ¿qué pasa con el capital humano de nuestro estado? Ahora, ustedes se preguntan cuánto es el promedio del ingreso per cápita. Dijimos 70.000. Ahora, el per cápita, el por persona, dividiendo entre la población, Venezuela tiene $3.100 por habitante. ¿Saben cuánto tiene Chile? $47.000 por habitante. Tiene unas reservas internacionales de $170.000 millones. Y tiene 18 millones, todavía no llegan a 18 millones de habitantes. ¿Y qué es lo que pasa? Y esa nación hace 20 o 30 años era más pobre que Venezuela. Ahora se han diversificado. Ustedes saben qué peso tiene el cobre, que es el petróleo de Chile. No llega hoy en día al 20%. Ok, fíjense que vamos ya. Yo creo que hay un trabajo de verdad al pendiente de hacer con esas cifras del PIB de Trujillo. Ajá. Porque hay una fuga muy fuerte de la producción de Trujillo hacia el Estado Mérida. Se contabiliza por Ajá. timote. Ese es el problema que tenemos nosotros. El 52% de las hortalizas que produce el municipio de Urdaneta se van a timote. Comercial. No existe una guía de estadística, ¿verdad? De la cual yo la he propuesto mucho. Esa guía no con fines de lucro ni nada, sino para hacer sincerar la estadística de las hortalizas. Ella tiene Timote toda la dice razón. que produce el 82% de las hortalizas que se consumen en el centro del país, en el país, ¿no? El estado Mérida. Por supuesto que ellos tienen Por los llanos se lleva. todo eso se lleva en mejores presupuestos para sus carreteras, para todo. Pero eso es una fuga que Trujillo está teniendo hacia Buen detalle. eso creo yo. Pero también está pasando por lo siguiente. Dentro de. Porque la estos días fui yo a la comercialización está mesa. En bicicleta, tú sabes que cuando uno se monta en una bicicleta, pues no es lo mismo que estar en un carro, porque usted está limitado por la estructura de su vehículo. El que va en una bicicleta va observando todo el espacio. Hay algo muy impresionante en esos espacios que son los centros de acopio que están del lado de Trujillo, están abandonados. En cambio, los que están del lado de Timote, pues uno los ve activos. Entonces, ¿qué pasó de este lado? Que no está el centro de acopio para tener la alternativa con respecto a Timote. Porque les digo algo, son como 5 centros de acopio que vi desde el puente de Convoco hacia la mesa. Bueno, esos centros cerraron en la pandemia y de verdad pues, no se han podido recuperar, ¿no? Esa es una Pero opción. entonces, y en la mesa hay varios centros de acopio. Ay, sí, pues sí. Lo que pasa es que Van a esa estar- comercialización, ¿verdad? La tienen los mismos supermercados. Ellos compran las hortalizas, la llevan al centro de acopio y la distribuyen a los supermercados, pero de ellos mismos. Pero fíjate que ha sido tan difícil la situación que Agrimer quebró. ¿En serio? Es que a nivel de guías y todo. ¿Cuándo? No, mira, ahorita le estaban pagando a los productores su deuda con carro. A una empresa tan sólida como era Agrimer. Era la cantidad Sí. de gandolas que pasaban por acá con. Me salían 7 con- gandolas diarias. Pues. Sí. Ahora, eso, Bueno. eso es una noticia devastadora. Sí. Ahora, claro, nosotros estamos aquí como, esto no nos puede abrumar, sino restar. Porque nosotros, una de las cosas es que si sabemos diagnosticar bien, podemos prospectar bien. No está fácil. No está fácil, no está fácil, pero esto es lo que hay.
Esto es lo que hay. ¿Qué nos puede salvar en el 2024? De nuevo, otra vez reaparece la posibilidad de petróleo. Pienso que estaría entrando, además de Chevron, Repsol, Eni y Shell, más otras que puedan dar licencia. Ahora, ¿qué está diciendo Repsol? Que opera desde Aruba, que no se va a montar en Venezuela. Yo voy a Venezuela, pero dejo mi oficina administrativa en mi centro de operaciones en Aruba. Sí. Hay una desconfianza tremenda sobre el Mientras no país. haya seguridad, No, porque ellos jurídica dicen de que- eso, ellos no van a, Que ellos no quieren nadie va a que- invertir acá. Entonces, estas empresas pudiesen llevar la producción de pronto a 1 millón de barriles. Ya eso es plata, porque este es un país ¿Se calcula eso? sí, que llega a 1 millón de barriles. Ahora, vamos a otra lámina y vamos a ir así como ya cerrando, en aras del tiempo, y estos son los escenarios de precios. Ante estos dos fenómenos, Rusia, Ucrania, Israel y la Franja de Gaza, hay 3 escenarios que están mostrando. Esos escenarios es bueno verlo porque si aumentan los precios, ya no solamente lo importante 1 millón de barriles, sino también el efecto precio. Entonces, dice, los 3 momentos son Libia en el 2011, Irak en el 2003 y el embargo petrolero en 1973. Entonces, si el conflicto se parece al de Libia, ¿qué ocurrió en el 2011? Derrocaron a Gaddafi, que por cierto lo votaron también. Hubo poca interrupción y se redujo entre 500 y 2 millones de barriles diarios, se afectó la producción. El precio subió entre 3 y 13%, estadísticas ya, y el precio se elevó entre 93 y 102. Que está muy aceptable. ¿Ok? Este es un escenario, este es el otro escenario, que se parezca al caso de Irak 2003, en el que derrocaron a Saddam Hussein, que lo llevaron a la Corte Penal y que lo echaron también. Ahí la interrupción se calificó aquí de una reducida y aquí de media, interrupción media. Ya no fue de 3, sino entre 3, ya no fue aquí está, De 502 y si no de 3 y 5. y 3. Y el precio subió entre 21 y 35 y no entre 3 y 13. Y llegó a 109 y 121. Este escenario se está diciendo que es uno de los más probables porque el conflicto se está desarrollando en el caso de Israel Y la Franja de Gaza, muy cerca del Medio Oriente, donde está gran parte de la producción mundial de petróleo, ¿no? Fenómenos que está ocurriendo ahorita, que es impredecible, es que los precios del petróleo están bajando. Entonces, ¿cómo es que históricamente las guerras? Entonces la explicación viene siendo esto. El mundo ha reducido la dependencia del petróleo por las diferentes fuentes alternativas. El mundo aprendió de esta crisis. Ahora guarda petróleo, Estados Unidos aumentó las reservas, los países desarrollados aumentaron sus reservas, pero además aquí hay un indicador, que un barril de petróleo, la cantidad de petróleo necesaria para producir $1 de PIB se ha reducido a la mitad. O sea que el petróleo contribuye cada vez menos por cada $1 de PIB. Valga decir que si antes el petróleo participaba en $1, cada barril participaba en $1 de Producto Interno Bruto, hoy participa en 0,40, menos de la mitad. O sea, la participación al valor agregado es menor. Es menor. Y entonces ese impacto va directamente a precio. Aparte de que se está diciendo que también las proyecciones a nivel mundial de actividad económica se han contraído, se han reducido. Y hay la amenaza inclusive de una recesión. La recesión la determina un poco China con un problema inmobiliario, con una de las grandes corporaciones inmobiliarias que tiene allá, que está en problemas en riesgo de quiebra, ¿no? Entonces, ese sector inmobiliario es muy, muy contaminante. Eso fue la crisis del 2008, que es otro tema que pudiese estar también. Y entonces, muchas mejoras sugieren que una escalada del conflicto podría tener efectos moderados por esta razón. Y entonces, probablemente no llegamos a tener lo que ocurrió en el embargo petrolero en 1973, que fue la guerra en la que Estados Unidos apoyó a Israel y donde la interrupción fue considerable
y el precio estuvo entre 140 y 175 dólares. Estos escenarios habría que conocerlos porque nos impacta directamente en nuestras cuentas fiscales. ¿Okay? De todas maneras, con esa boletilla que está abajo, llevar del 73 al 2024 es como arriesgado, ¿no? Porque si está diciendo que el mundo ha reducido su dependencia del petróleo, proyectarlo. De hecho, por ejemplo, Pero diría, bueno, no llega a 140, pues puede llegar a 120. sí, Pero uno no sabe. habría que ajustar las proyecciones. O sea, eso del petróleo algo llega a 160. Adelante de esta que está, ya la comentamos. Dale, Ani. La actividad económica sigue en el sector que pudiese apuntalar, tenemos problemas. Para empezar, el efecto va a seguir sintiéndose en el área petrolera. El área petrolera es intensivo en capital. Para los economistas ese término es fácil, ¿no? Intensivo en capital significa que no hay un efecto multiplicador como lo hay en el turismo, por poner un ejemplo. El turismo tiene un efecto multiplicador, la construcción tiene un efecto multiplicador, pero el petróleo siempre ha sido que el 2 o 3%, y por eso aquella revancha entre la sociedad, el divorcio entre la sociedad y el petróleo, porque pues apenas de la población económicamente activa de 14 millones de habitantes, que entonces en la industria petrolera participaban 70.000 personas. Entonces obviamente es un puñadito de gente que participa en la actividad petrolera que genera el 95%. Entonces creaba ese divorcio entre la sociedad y el petróleo. Entonces que se reactive el petróleo no significa lo mismo que se reactive el turismo o la construcción, que tiene efectos multiplicadores y que genera empleos colaterales. ¿Y la conducción de quiénes manejan esos fondos? No, los efectos secundarios son muy limitados de la parte petrolera. ¿Okay? En cambio, la parte ahorita se va mucho, se iría mucho el carro. ¿Qué riesgos tenemos? Bueno, va a oxigenar al Estado, porque él es el dueño del petróleo. él es el dueño del petróleo. Entonces menos efecto va a tener en la actividad privada, porque no hay multiplicador y la plata la agarra el Estado, Menos va a multiplicar. entonces se va a enquistar más, es un riesgo mayor, eso es bueno pero malo. Así es. Eso aliviaría la expectativa de que se corrija eso que tú decías, Rafael, que ya llevamos más de un año, como 18 meses con el salario mínimo, se introdujo en marzo del año pasado, marzo de este año un año, ya van como 18 meses con el salario mínimo como está, lo ajustaron con la dolarización del cestatique, pero en promedio el ingreso del sector público está en 60 dólares, el ingreso del sector público está en 60 dólares, 60, 70 dólares, el ingreso del sector privado está en 380. Hay estratificaciones de gerentes, medios, técnicos, pero en general el salario mínimo, por ejemplo, del sector privado está en 120 dólares. Uno lo ve por ahí, los chinos pagan semanalmente 30, 35 dólares, los 4 ya van 120. Una peluquera, cualquiera, se está ganando 20 o 30 dólares semanal. Multiplica por 4. Pero además el sector formal de la economía ha venido subiendo significativamente los ingresos de los trabajadores en dólares. Están dolarizados. No es que les paguen dólares, sino que al equivalente del dólar. no hay estímulos. Y sigamos para ver rápidamente cuáles son los sectores que se van a beneficiar, los que más o menos ya conocemos. El alimento es sigue la gente atendiendo sus necesidades básicas. Casi todo se va en alimento. ¿Qué se le recomienda al que esté en el ramo de alimentos? Primero, pues, que se adapte a un público con bajo poder adquisitivo, eso significa presentaciones pequeñas, calidad y buenos precios, sin sacrificar una de la otra, llegarle a todo el mundo, tener mecanismos de distribución eficientes y ser bien competitivo, porque esa población a la que vas a atender no tiene plata para pagar un producto caro. Entonces tienes que sacarlo y por eso nosotros vemos, por ejemplo, casos de países que nosotros veíamos así donde venden un pañal, donde venden una toalla sanitaria. Ya nosotros vemos aquí café de 100 gramos, café de 50 gramos. Azúcar. Sí. Sí,
que te lo muelen ahí mismo, te lo colocan ahí. ¿Qué? Paquetitos de azúcar. Y mira, ¿y cuánto queso me das con 10 bolívares. No me 10 digas bolívares? bolívares de queso. Casi que le dije traiga la arepa pues, para rellenarse el Para nada. Sí, ¿Eh? Entonces, eso caracteriza a este sector. El sector salud también es otro sector que ha salido favorecido. Se dice que está asintótico, que está llegando ya a su límite de crecimiento. El caso de Valera es patético particularmente, ¿no? Farmacia, Valera tiene 83 farmacias. No, sí, tiene más. Creo que 84 con Farmatodo. abren y Con las cierran. nuevas. Y con 3 farmatodos. Sí, y con 3 farmatodos. Y si vemos que esos 3 farmatodos pudiesen abastecer. Si Trujillo llegó a tener 48 entidades financieras en los años 90. Sí. Entonces ese sector está así, abre y cierra negocio. 48. Abre y cierra negocio, ahí nos toca ser muy eficientes. En salud, tecnología, ¿vale? Tecnología es tendencia mundial. Eso no se para. Eso no se va a parar. Lo que llegó ya no tiene vuelta atrás. Más bien hay que trabajar en esa dirección. Hay que trabajar en mercadeo, en marketing, en inteligencia En la artificial. parte de servicio. Sí. Pero es que con respecto a tecnología está pasando lo siguiente. Esa computadora que ustedes tienen ahí es de hace 10 años. Nosotros tenemos un retraso tecnológico en hardware de más de 10 a 15 años. ¿Qué va a pasar? La gente tiene que cambiar. Porque, por ejemplo, va a tener que cambiar. el Windows que nosotros tenemos actualmente no es un Windows como era hace 10 años. Es una aplicación. Y El usted Windows tiene tiene- la alternativa de tenerlo aquí en su celular. Entonces usted tiene que ir a una computadora que a la larga esa computadora se convierte en un celular. ¿De cuánto es la tarjeta de esa computadora? La 250. no, la tarjeta RAM. 2 gigas. Ajá. Ahorita Bueno. hablamos de 15 gigas, de 20 Mira. gigas, de 40 gigas. Cuando yo mandé a arreglar la mía la sí. semana pasada, llegó un muchacho contando una de 16 gigas. Tenemos un atraso tecnológico. Una Entonces, tarjeta de... pero a eso corresponde eso. Claro. Porque ¿qué pasa? Pero también hay una alternativa hacia el mercado con respecto a la tecnología. Está pasando con las motos. Las motos en la pandemia estaban retrasadas en modelo. Ahorita todo el mundo tiene una caraja moto. Disculpa la palabra. Sí. O sea, una moto de cualquier marca, pero que cumple el mercado porque es económica, ¿verdad? Con la tecnología está pasando lo siguiente. Hay gente que está financiando o grupos de personas que se reúnen entre de 2 a 10 personas que subdividen en un año el pago de una computadora que puede llegar a $1,000, la más barata incluso, y dividirlo en pagos de $100 en 10 meses. Entonces, ¿qué hace? Hay 10 personas que se van a beneficiar del cúmulo conglomerado social para poder obtener esa tecnología. Eso está en tendencia. Sí. Ahora, Eso aquí, por ejemplo, este grupo de usted también, aunque esté en la parte dura de la producción, hay que meter tecnología. A todo hay que meter A todo hay que tecnología. meter. ¿Qué no le vas a meter tecnología? Nosotros, A los atletas que compiten, yo viajo hay que meter ahorita- tecnología. yo viajo ahorita Si no, no son cua- competitivos. y tengo que venir con una cuestión de inteligencia artificial, no del ChatGPT 3, no, ChatGPT 4. Ya, lo que se compra ya cuesta $40 al año. ¿Ok? Y con unas versiones que están muy avanzadas. Hay que invertir en Hay que invertir, hay que actualizar equipos, hay que, Para actualizarse. hay que mantenerse. Y un bastión importante es la tecnología. Bueno, y en telecomunicaciones pasa lo mismo. Sí. Vemos ya las operadoras de telecomunicación que llevamos hasta 5G aquí y que ya se habla de 10, de 100, de 80, de no sé cuántos megas de navegación. O sea que ya nosotros entramos en lo que ya Latinoamérica tiene 5 años, que nosotros no habíamos Y entrado. tenemos 25 por fibra óptica y en Ecuador donde está mi hija está en 52 Y satelital. y satelital. Bueno, la necesidad de cambio es horrible. Yo creo, yo le escuchaba eso a Ramón estos días también, esas conversaciones que tenemos. Yo creo que el gobierno no le va a salir nada bien ahorita. El referendo le va a salir mal. Pues es que ya, o sea, ya la necesidad de cambio. Vamos a editarlo. Y con saber
que el que controla toditas las comunicaciones en este país es de aquí. Sí. El que lo controla todito. Todo. Todavía. Ah. Frente a la completa. Mira, esta guerrera, porque yo estoy hablando por No teléfono. asome, ¿verdad? Mira, Eli, este jodido que yo estoy hablando por teléfono. Y a mí me han llamado 2 veces. Y él me llama por un teléfono satelital, que me tumba la llamada Va a entrar él. y entra la de él. Ajá, ¿qué pasó? Y cuando yo hago así, que le voy, pum, se borra el número. Estamos hablando de palabras mayores. No, y es de aquí, es un carajo que pasa por el lado de nosotros. Ni usted ni yo saben Que puede tener esa Vamos a tecnología quedar tan con que es de aquí de avanzada. Trujillo. no, es valeranito Ahí. aquí. Claro, Ahora vamos pero tiene 4 rayas aquí, 4 estrellas aquí. Bueno, ya lo dijiste. Ya lo dijo todo. Ya no es indiferente el Ya no es un tema así. No, Ahora, no, pero él se ve tan cerremos normal. con los sectores que ya no están como los que vivimos acá, sino sectores con potencial. Aquí toco el amigo. No, eso están guardados. Los detallistas. Eso- Estancado. El turismo, si no hay infraestructura, vialidad, servicios. Si no hay transporte. Entre ellos, Comenzando. el ecoturismo. Yo he estado ligado recientemente a ese sector y yo no sabía que Venezuela es la 7ª maravilla del planeta Claro. y que tiene una diversidad con un potencial gigantesco. Pero Y no que, explotado. pero no explotado. Que si nosotros lo llaman el petróleo verde. El petróleo verde. Inclusive esto de desarrollar Margarita es un grave error porque Margarita es playa, entonces la competencia es con Aruba, con Curazao, que tienen años desarrollando ese sistema de turismo infraestructura. y tienen infraestructura Pero no hotelera era- y todo eso. Pero Entonces, si la primera escuela. Le voy a contar la Mire, si la tendencia. primera escuela de. Perdón que te interrumpa. La primera escuela de guías de ecoturismo está en Rhode Island. Bueno, la tendencia del de Sudamérica. del cicloturismo no se desarrolla porque viene en caída. Acuérdate que cuando uno llega ya a ser cicloturista es porque ya ha pasado por lo menos 5 años rodando y tienes la técnica del ciclismo básico para ir a un ultraciclismo como es el cicloturismo. ¿Okay? Es rodar 5, 10, 15, 20, un mes, 2 meses, en fin. En el punto inicial, los eventos después de pandemia llegaban en promedio a 300 o 500 personas. Este año cayeron a eventos de 40 personas y de 100 personas. Y ojo, cuando un ciclista va, porque hablamos del ciclista que tiene carro, que puede llevar a la familia, y que un ciclista está acompañado por lo menos de 4 personas, genera en un sector Claro. un movimiento económico bastante bueno, porque come, porque se hospeda, porque gasta. Claro. Ok, ahora, Ajá. el problema estructural que llamas tú, gasolina, el problema estructural del mismo cambio, porque no hay efectivo para ciertas cosas, La infraestructura. eso ha hecho que caiga. Si esto es la tendencia, está probado en la realidad, porque yo lo observo en el sector que yo estoy. y para allá deberíamos ir, para el ecoturismo. Eso es el petróleo verde. ¿Ok? Pero bueno, tema largo también. Cada Exacto. uno de estos temas son gruesos de tocar. Aquí rápidamente veamos construcción, otro de los sectores que más ha llevado paro en el país. Aquí no hay apartamentos, centros comerciales, hay que ir, se está refaccionando, recuperando. y la Con la petrolera petrolera. puede haber un repunte. El sector construcción es un indicativo del crecimiento sostenido. Aquí hay un knockout técnico en las ensambladoras de vehículos. Si en celulares y eso estamos atrasados, aquí estamos No, aquí sí es verdad. Ustedes saben que Venezuela en Venezuela se llegaron a ensamblar 350.000 unidades al año y se llegaron a vender entre importadas y nacionales 500.000 unidades al año.
Mira, yo hice un trabajo que lo hice en enero. ¿Ustedes saben cuántas en unidades abril. lleva ahorita? Perdón. Creo que 76. No, hombre, si la MAC lleva ensamblado este año 5. Ah, bueno. Entonces, ahora, Nada más. ¿por qué está tan mal este sector? Para empezar, son transnacionales que se fueron. Quedaron los chinos, La fuego. la fueron. Y lo segundo es que este sí es un sector que depende del financiamiento. El plan mayor. Los primeros que sufrieron en la crisis de 2008 en Estados Unidos fueron los grandes fabricantes de vehículos por la crisis financiera. Cuando los bancos se vieron en dificultades para prestarle a ellos, tuvieron que el Estado les compró, los auxilió y puso las acciones de la ensambladora en tesorería y les puso un plan que fue muy bueno. Les digo, en 4 años ustedes reducen el tamaño de los vehículos con menos consumo de gasolina, más livianos. Un plan de contingencia. Y para irles devolviendo. Ahora, son economías tan claras en su concepción que a nadie se le ocurrió cambiarle el gerente porque ahora el mayor accionista es el Estado. No, ustedes son los que saben de ese ramo, reflótenlo, denle duro y a la vuelta de 3 años, 4 años, todas esas ensambladoras habían vuelto a comprar las acciones que estaban en tesorería. No, aquí es todo lo contrario, o sea, si estás produciendo te la quito, monto mis trabajadores, la quiebro y la desaparezco. Entonces, es el modelo, Sí, es que el también modelo es una de- materia de largo. Ahí está lo mismo, esto ya lo conversamos, precio del petróleo, conflictividad mundial, el riesgo de una recesión y el impacto sobre Venezuela, el tamaño de atracción de inversiones, eso ya se lo comenté. Este sistema desde el 2019 estamos por ahí, se corrió que el CELE iba a estar suspendido para Venezuela. Bueno, ya el propietario del CELE, del servicio, que es una empresa de Service Warner, no sé cuánto, que protege y que es dueña del CELE, desmintió. Lo que sí estaba es que, por ejemplo, Citibank que estaba en Venezuela se fue. Entonces, el CELE que se construye desde Venezuela ya ni siquiera hay posibilidad. No, ya no tiene. Entonces eso, ahora seguimos sancionados. El imperio ha dado licencia, pero todavía no tenemos el SWIFT. No tiene la apertura. El SWIFT es lo que conocíamos en el pasado como la casa de compensaciones. Internamente en la banca venezolana hablábamos de casa de compensaciones cuando no existía la tecnología de hoy en día, que usted metía un cheque de un banco y al día siguiente era que se lo cobraba. La cámara de compensación. Sí, entonces el SWIFT es un sistema que interconecta todo el sistema financiero mundial, eso está bloqueado para Venezuela. No hay forma de recibir del exterior por unas trochas para que le llegue la platica de... No, sí llega, pero te llega a los 3 días. Eso es correcto. Así Que mi que, hija cuando me manda a los 3 días y me... con esto, mis amigos, terminamos prácticamente. Aquí hay más lana, pero Lo básico. ya lo hablamos. Ya lo hablamos. En mi experiencia, si yo le tengo que decir a las empresas de qué se deben cuidar, yo les decía, mire, empresas deben siempre cuidar tener ganancias. Hay posibilidades en que algún año no tengas ganancias, cuida tu efectivo. La empresa que pierde el efectivo entra en crisis. Yo conozco por aquí uno, tiene muchos activos, no tiene liquidez y va para afuera. Está muerta. Lo que acabo de decir es Tenga rentabilidades adecuadas, conozca, etc. O sea, pero generalmente ya hasta aquí, Tiene muchos activos, no tiene liquidez, está muerta. hasta aquí les dejo esta disertación. Espero que les haya gustado. Excelente, Gracias. yo aprendí mucho. Ah, bueno, eso es lo importante. No, y hay mucho No, dato, sí, mucha información claro. que los economistas la manejan, ¿no? Pero Sí. uno no. Entonces, bueno, Y no todos los economistas. sí. Así es.